Bienvenidos a un directo más de Zoom F7 aquí. Espero que se encuentren muy chido. ¿Cómo están, güeyes? Oigan, dice por ahí el Mao que tremendas rolas que no las conocía. Te presento al Bahama. Ojalá lo pronuncie bien, güey, porque si lo pronuncio así de mal como lo estoy pronunciando, güey, seguramente no te voy a decir quién es, pero es el Bahama Soul Club. Bahama Soul Club. Tienen unas rolotas, güey. Si no han escuchado, neta, dense porque están cabrones. Está, como dicen los chavos, está Carl Brown. ¿Cómo andan, güeyes? Fíjense que el día de ayer yo fui después del stream, fui a dar una vuelta en la bicicleta, le biciclete. Por ahí, antes cuando llegué a la CMX había unos trayectos que me parecían extraordinariamente amplios, algunos trayectos que sentía yo que era demasiado lejos de algunas cosas, y ahora que me manejo en la bicicleta y que conozco la CDMX como la palma de mi mano, al menos la parte que conocen los gringos, que es la parte bonita, ya saben, la Roma, la Condesa, la Espantón, Tacubaya, que ahora ya es la Condesa Sur, la del Valle, Lanzures, Avenida Cuauhtémoc, Coyoacán, toda la parte bonita, güey. Yo la verdad es que en bici pues no me sé mover en Iztacalco, en Iztapalapa, en la Cavernícola Oriental, en Tláhuac, en Milpa Alta, eso todavía no te lo manejo, pero posiblemente gracias al Mundial, que según van a hacer más rutas de ciclobici, ciclopista, llamando yo inventando nombres. Posiblemente me podré mover mejor para otros lados. Ya se me está rompiendo la silla. Oí que tronó algo. Espero no caerme en algún momento del stream. Pero yo me manejo muy bien por la CMX. Y el día de ayer fui al Cinépolis para ver una película de la cual, pues, creo que tengo razones de mucho peso para no hablar de ella. De hecho, yo opté por hacer mutis, opté por no hablar de ella en ninguno de mis espacios, salvo con los charalitos. ¿Por qué? Porque los charalitos son familia, los charalitos son amor, los charalitos comparten el chemo y básicamente son los charalitos los que me mantienen, aunque este mes particularmente me está yendo del astromierda en Kik. Pero aún así decidí que voy a hablar de esa película aquí y es ni más ni menos que Soy Frankelda. Soy Frankelda y pues yo hice una investigación muy a profundidad, una investigación muy sesuda, muy consciente, una investigación, podría decirles yo, que periodística para poder hablar objetivamente de esta película y de mi experiencia el día de ayer. Miren, fíjense que lo primero con lo que quiero empezar es que la verdad es, yo suelo ser una persona muy honesta, yo suelo ser una persona pues muy pues no me gusta mentirle a la gente, güey. Y hace una semana fue la primera función de prensa de Frankelda, específicamente el 14. Muchas gracias, Yeyo. Gracias por mejorar un poco este mes. Que, déjenme les digo, no sé a qué se deba. Yo no quiero atentar en contra de los bolsillos del charalismo. Y gracias por becarme al Come Cuando Hay, que estaba mame y mame y mame el Come Cuando Hay, que quería su suscripción. Pues ahí la tienes. Fíjense que, de verdad, queridos charalitos, y agradezco a Yeyo que lleva 31 suscripciones. Les deseo mucha prosperidad, charalitos, porque ustedes saben que yo vivo de sus donaciones, de sus suscripciones y del apoyo a este espacio que es donde soy más constante. Pero, güey, octubre ha sido el peor mes en la historia de Kik desde que estoy en Kik. Es una cosa rarísima. O sea, los primeros meses en Kik me fueron mejor que este octubre. Entonces, si usted, charalito, no le está yendo bien, si usted, charalito, está pasando por problemas económicos, le mando toda la buena vibra del mundo, porque sí, por alguna razón, este mes ha sido el peor mes en el año y cachito que llevo aquí en la verde. Pero bueno. Huele a opinión controversial. Preparamos tu fune. Habrá spoiler. Ahorita, no creo, es que no sé si específicamente esta película se puede hacer un spoiler. O sea, que es parte de mi larga lista de problemas que tengo con Frankelda. Entonces, bueno, antes de hablar de esto, fíjese que la semana pasada fue la primera función de prensa. Claro, me imagino, dice Más Wolf, que es la primera vez que escucha hablar de la película. Me imagino que a diferencia de Más Wolf, entre el gremio cinematográfico
sí es muy conocida, Frankelda. Muchas gracias, La Avisu. noche es larga, dices que tengo que esperar, tan solo tienes 16 dulces 16 mesecitos en este congal. 16 mesecitos en este congal y este ha sido el peor. Entonces me imagino que andan muchos erizos, entonces les mando un abrazo, como dice aquí el Mau, y pues nada, que se mejore la situación. Y entonces, bueno, gracias Avisu por este segundo chemito del día. Fíjense que fue la primera función y yo la neta es que afortunadamente me invitaron a esta primera función de prensa en la que me imagino que no invitaron a todo el mundo. Yo voy a elaborar sobre esta anécdota. Y entonces, bueno, era la función y un día antes me mandaron un mensaje, ¿no? De, oye, güey, ¿sabes qué? Mañana está prácticamente lleno. Por favor, confírmanos que sí vas a ir a la función. Yo hasta ese momento sí quería ir a la función. Ese día yo no lo podía contar porque había firmado un embargo. De hecho, no fue hace una semana, fue hace 2 semanas, fue el 9 de octubre. Había firmado yo un embargo. Tenía 2 funciones de prensa. Entonces dije, güey, pues es allá en Coyoacán, me voy a ver Bugonia, que fue la película que fui a ver, que gracias a Pamela Cortés ahora ya somos parte de Universal Pictures. De hecho, ya nos invitan después de 10 años, gracias a mi querida Pam, ya nos metieron a las funciones de prensa de Universal. Y entonces, la función de Bugonia era en las oficinas de Universal en la mañana. Entonces dije, güey, pues voy a las oficinas de Universal, me regreso a casa del Vic y de Diana, como con el Vic. Y, güey, el Vic vive muy cerca de una plaza que es la Plaza Mítica. Digo, al decirles que Vic vive cerca de Mítica, pues no lo estoy para nada, no lo estoy doxeando. Simple y sencillamente, pues vive cerca de ahí. Estoy Y la jugando, función mi era en amor. Mítica. De hecho, ayer que la mencionaste y dijiste que no póster ponían, ayer que fui al cine, había uno gigante Qué junto a una chingón. de esas maquetas con corte de la película para que se tomen foto. Qué chingón, Miqueo más Wolf. Y de hecho va a haber un vaso conmemorativo de Frankelda en Cinépolis. Y ojalá que les vaya bien porque ahorita voy a elaborar un poco sobre el tema. Porque los Ambris le comentaron a Gabriela, a mi querida Gaby Mesa, que están endeudadísimos, ¿no? Que están hasta el cuello de deudas y tienen miedo de no salir de ellas. Entonces, bueno, dije, güey, paso con el Vic, como y demás. Ese era el plan original. Entonces, fui a la función de Bugonia, firmé mi embargo. Originalmente Bugonia se iba a estrenar pasado mañana también. Y decidieron, creo yo, no, el 30 de octubre. Y decidieron sabiamente moverla hasta el Eso 4 es de doxeo, diciembre. es el único moreno a kilómetros a la redonda. Dúdolo, me quedo con el felín por los barrios que hay alrededor de Mítica que se quedaron sin agua por Mítica. Dudo que sea el único moreno de la zona. De hecho, hay muchos morenos ahí en el barrio. Y entonces, bueno, firmé mi embargo, terminé de ver Bugonia, llegué a casa del Vic y vi que la función de Frankelda era hasta las 5 de la tarde. Entonces dije, güey, no mames, tengo mi compromiso con el charalismo. Me gusta cobrar, el charalismo se suscribe y yo soy feliz porque tengo para pagar el gas, para pagar la luz y para pagar las deudas. Y entonces dije, bueno, güey, pues le digo al Vic, ¿sabes qué, güey? Pasó algo muy curioso. Me avisan si voy a ir a la función, confirmo que voy a ir a la función y a la media hora aprobaron otra función de prensa y mandaron el correo de que iba a haber una nueva función de prensa de Frankelda. Entonces dije, güey, en vez de quedarme todo el pinche día con el Vic, que nada contra el Vic, es muy divertido Vic, está muy padre pasarla con él todo el día. Dije, mejor me regreso, güey, y voy a la del 20 de octubre. Entonces me regresé, güey, hice mi transmisión. Creo que fue el día que vimos la de la India María. O sea, todo, la neta, bastante bien. Y entonces, bueno, me reservé para la función del día de ayer. Es el mismo caso que el caso de mi querido Axel, que Axel también fue a la función del día de ayer. La verdad es que la función del día de ayer no hay grandes anécdotas, güey, porque son estas funciones de repollo, como dicen los chavos, ¿no? Son estas funciones de relleno en las que tú vas a la función y no conoces a nadie. O sea, ya ves a pura gente, pues mayor, ¿no? O sea, gente, no sabemos si de periódicos, de a lo mejor, que a lo mejor colaboran en periódicos como Reforma, El Gráfico, no sé, o sea, que tienen una columna por ahí. O sea, la verdad es que había gente que no conocía y fue mi querido Axel. Eh, Antes de ir a la función, le hablé a mi querida Diana y al Vic y les dije, oigan, güey, pues voy a estar a una plaza que está a 5 minutos de su casa, güey. ¿Por qué no nos echamos un heladito y platicamos un ratito? Y ellos le cayeron, estuvimos platicando.
subimos, ellos pueden dar fe de la legalidad de lo que estoy diciendo, que había puro NPC, no conocían a absolutamente nadie. Y eso me pasa por pues ir a funciones pues que ya son prácticamente de relleno y para los que no alcanzamos a ir o decidimos no ir a las funciones chidas donde están los verdaderos influencers, güey, pues fui a la función del día de ayer. Entonces, bueno, llegamos, vimos puros NPCs, agarré mi lugar y saludé a una invitada, y no les voy a decir quién es, pero a una invitada que tendremos la próxima semana para la sección 10 películas para conocerme. El martes grabamos con esta invitada, que para mí es la creadora de contenido más importante sobre cine mexicano que hay en el país. La vamos a tener la próxima semana. Y esta semana, el jueves para ser exactos, el jueves tenemos... Después de un baneo injustificado por parte del sindicato Charal, quiero agradecer al señor Yello por esa sub. No, hombre, come cuando hay. Ahora te toca a ti compartir el chemo, ¿no? Y si no, te van a mandar a dormir porque además alguien canjeó una sofisticación y creo que no la han utilizado. Y el jueves tenemos a otro invitado, que es uno de los analistas, de los videoensayistas más importantes de cine en México. Va a venir también el jueves. Entonces, en breve tendrán 2 videos de 10 películas para conocerme. Y en 2 semanas, o sea, estamos on fire, güey. En 2 semanas, sí se los voy a decir cuál es. Tendremos ni más ni menos que a la Therion, güey. Va a venir a platicar seguramente de cine que nadie ha visto. Entonces tenemos 3 semanitas en fila de 10 películas para conocerme y al ratito en la noche tendrán un video exclusivo en Cine para todos los que son miembros, acuérdense, 20 varitos y tendrán un nuevo podcast exclusivo. Entonces, bueno, vamos a cerrar con esa sección con broche de oro para que estén muy, 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 muy al tiro. Entonces, bueno, pues ya llegamos, saludé a esta creadora de contenido, un abrazo, oye, ¿cómo estás? Qué chingón, maravilloso, lo que sea. Nos formamos, la neta es que la fila ni siquiera estaba tan larga, yo tenía un +1, pero nos dijeron que no podíamos utilizar el +1 supuestamente porque la función iba a estar hasta el pito, no sé, se iba a llenar, cosa que no sucedió. Ya no le puedo decir a Diana que la veo por acá, ni le dije al Vic, pero la función yo creo que estuvo a 3/4. O sea, sí había mucha gente, pero era una sala chiquita y aún así quedaron lugares vacíos. Entonces, quizá sí pude invitar o a Vic o a Diana, ¿no? Pero bueno, ya no pude hacer ni una ni otra porque ellos se fueron a su cantón. Pero efectivamente, la función, el cine no estaba lleno. Ahora, ya total, la función se llevó a cabo sin incidencias, todo bien, pero al finalizar, como que nos quedamos con una sensación medio rara, como que en la sala se respiraba un aire como de incertidumbre, como un aire como de ironía, como de, no quiero decir malestar, pero tal vez la palabra que estoy buscando es un aire de insatisfacción. Esa es la palabra que estoy buscando. Como que se sintió algo de insatisfacción. Había murmuros, había pláticas, pero sobre todo, y esto se los digo Radio Pasillo, el Radio Pasillo es que la producción de Frankelda fue, no quiero utilizar palabras como un cagadero, no quiero utilizar palabras como un desastre, porque no lo fue, al final la película existe y se está estrenando, pero digamos que fue algo caótica y cambiante. Y como que hubo muchas opiniones, como que hubo muchas manos y como que hubo Una función muchas sin incidencias. modificaciones. No, pues sí estuvo llena de Sí. NPCs. Hubo muchas modificaciones a tal grado que, y ustedes lo pueden escuchar en el podcast que sacó Gaby Mesa, que las modificaciones se siguieron haciendo a una semana del estreno. Y eso se nota. Y se nota a leguas. Entonces, a ver, antes de empezar con mi comentario, nada más déjenme ver si lo tengo aquí o no. Tengo un librito por aquí o no. No lo tengo. No tengo el librito por aquí porque ese libro lo debo de tener en mi buró, porque luego lo estoy leyendo. Pero les recomiendo mucho porque además lo pueden consultar,
les recomiendo ampliamente que entren a esta página del Acervo Animación MX, y aquí pueden leer sobre el acervo, pueden ver la base de datos, pueden ver los textos. Este libro afortunadamente lo tengo yo, gracias a que en el periodo en el que mi querido Miguel colaboró para esta plataforma, me consiguió el libro, y básicamente este acervo de animación mexicana, pues es un libro que hace una recopilación del cine animado que se ha hecho a nivel nacional. Es una recopilación que incluye largometraje, que incluye cortometraje, y es un documento invaluable que agradezco y aprecio mucho tener en mi librería, que aprecio tener en mi biblioteca personal, que no es por mamar ni por presumir, pero es muy amplia, ¿no? Es una librería, una biblioteca amplísima, dijeran quienes hablan español, ¿no? Entonces, bueno, si lo pueden leer, lo pueden conseguir completamente gratis, como todos los textos que hay por ahí. Y menciono esto del acervo de la animación mexicana porque la existencia de Frankelda por sí misma es histórica. O sea, ahí todos estamos de acuerdo, su existencia es histórica en el sentido de que es la primera película animada en stop motion al 100% en la historia del cine mexicano. Bueno, al 100% no, porque por ahí tendrá unas secuencias hechas con óleo, pero bueno, es una película hecha en stop motion, lo cual implica un hito en la historia del cine nacional. Gaby Mesa califica la película como una película revolucionaria. Yo no sé si podríamos calificarla como revolucionaria por el simple hecho de la hechura, con la manera en la que está hecha. O sea, no creo que la razón de la revolución sea el tema del stop motion. No creo que va por ahí. Ahora, ¿implicará un antes y un después en la historia del cine animado, güey? ¿Cambiará para siempre? No, yo creo que antes tuvimos películas y tuvimos sagas que bien pudieron generar eso y no lo lograron. Y me refiero a sagas como la saga de leyendas de Anima Studios, que fue una saga sumamente exitosa en taquilla y que para nada representó un antes y un después en la animación en México. Para muestra, vean los últimos 5 años. Y después tuvimos una saga que yo considero la más taquillera en la historia del cine nacional, y que además, al menos para sus realizadores, sí representó un crecimiento que no el que buscaban, porque siguen peleando fondos públicos, y esa saga es la saga de Huevo Cartoon, que le guste a quien le guste o no. Fue una película que hizo 3D, hicieron animación tradicional y que además recaudaron una barbaridad. Y tampoco representaron un cambio, ni un antes y un después en el cine mexicano. Entonces, empiezo diciendo esto porque sí, la existencia de Frankelda por sí misma ya forma parte de la historia del cine nacional. Para mí, podemos tomarlo desde dos perspectivas. Qué bueno que ya se hizo y qué bueno que existe. Sí, qué bueno que ya se hizo y qué bueno que existe. Por otro lado, pues es un poco triste y un poco lamentable que en 2025, en más de 100 años de historia del cine nacional, solo tengamos una película hecha en stop motion. Entonces, sí, está genial, llegó esa película. No está tan genial porque pues, es la primera en más de 100 años de historia. Ahora, ¿tenemos otros estudios haciendo stop motion? Sí, tenemos otros estudios haciendo stop motion, además de Cinema Fantasma, que es el taller de Chucho, que para quien no lo recuerde, fueron quienes trabajaron en Pinocho de Guillermo del Toro. Entonces, hay esfuerzos de personas haciendo stop motion a muy buena calidad, sí los hay, principalmente, perdón, en cortometraje, no aún en largometraje. Frankelda cambiará para siempre la historia de la animación en México y será un principio y un después a partir de la hechura de esta película. Dúdolo. ¿Por qué lo dudo? Vuelvo a hacer una recapitulación de mis argumentos el día de ayer, porque tiene un número muy limitado de pantallas y porque además se está enfrentando a una semana en la que se estrenan un montón de cosas. Y además hay algo bien importante. Al menos en el sitio web de Cinemex no se está promocionando la película y eso es una mala noticia. Si ustedes entran a Cinemex, no aparece entre los próximos estrenos y no aparece entre sus preventas. Y eso no es bueno para una película que necesita cada boleto que se pueda vender por el número limitado de pantallas en las que se está exhibiendo. Más o menos, para que se den una idea, pues sería un estreno mid-tier mexa. Miren, si entramos a la página de Cinemex y nos vamos a la sección de preventas, en ningún lado
aparece la preventa de Frankelda. Y si nos vamos a la sección de próximos estrenos, podemos ver Mitski the Land, El Padre del Año, Chainsaw Man, que creo que esta va a arrasar, Paranorman, sigue Mi Voz, A Pesar de Ti, que esta tiene un buen de publicidad, la de Springsteen y Good Boy, pero en ningún lado aparece Frankelda. Entonces, esto no es una buena noticia. Que no esté Frankelda entre las preventas y que no esté en los próximos estrenos de Cinemex, pues empieza a encender focos rojos. Entonces, digamos que todo el escenario y todo el atmósfera alrededor de Frankelda nos indica y nos dice que va a fracasar. Ahora, Guillermo del Toro ya salió a decir que a toda la gente que vayan a ver Frankenstein. En ningún momento de su video menciona a Frankelda. Eso tampoco es una buena noticia, porque por todos lados se ha dicho que Guillermo del Toro es padrino de Frankelda. Entonces, para mí, hay una serie de factores en el aire que me dicen que a Frankelda no le va a ir bien. Como llevo diciéndolo una semana, espero que la boca se me haga chicharrón y que Frankelda tenga todas las funciones llenas de las 500 pantallas en las que va a estar en todos los horarios. Algo que también se antoja difícil. Ahora, si nos vamos al mejor escenario, si a Frankelda le llega a ir muy bien y llega a romper todas las proyecciones de pantalla y llega a ser más que Batman animado, más de 10 millones de pesos, y resulta que tiene, porque además los Ambriz dicen que el mejor escenario es que le vaya como a Flow y que llegue a los Oscar, algo que otra vez lo vuelvo a decir, lo veo sumamente complicado, aunque Frankelda tenga ese escenario en el que de pronto tiene 1 millón de espectadores y los Ambriz se meten 200 millones de pesos, algo que no ha pasado ni con Derbez, o que ha pasado solo con Derbez, corrijo, y de pronto llegan a los Óscares y ganan los Óscares, ahí sí podríamos hablar de que quizá pueda pasar algo con la animación en México. Pero reitero, el problema de la animación en México es que es un tema sistémico y que además hay que sumarle que hay una crisis en el mundo de la animación Si y tú los fueras el VFX. señor gordito, aunque quieras que le vaya bien, prefieres que a ti te vaya mejor. También el Claro, jueves es del pibe motosierra. claro, y yo sigo pensando que fue un error poner Frankelda este día. O sea, yo no sé quién tomó la decisión de poner Frankelda el 23 de octubre, cuando una semana después tenías la mitad de los estrenos y tenías un puente cortesía del Día de Muertos. Yo no sé quién tomó la brillante idea de mandar Frankelda el 23 en vez del 30, que es la próxima En semana. Cinépolis Pero ya bueno, abrieron la preventa, pero no en todos los cines de la cadena. Eso es peor porque Cinépolis es bueno, el distribuidor. pero ya hemos visto a Cinépolis trayendo películas como Sujo y asesinando sus propias películas distribuidas. O sea, esto de que Cinépolis mata sus propios productos, eso no es algo nuevo, vamos, ¿no? Entonces, no sé quién tomó la decisión de mandarlo un día que hay 8 estrenos. La verdad no lo sé, pero para mí era una mejor decisión una semana después con 3 estrenos más Frankelda y un fin de semana en donde los niños, que creo que es el público objetivo de la película, podían consumir la película. Ahora, preguntaban ahí cuál es el punto de equilibrio que necesitan los Ambris. Y aquí es donde quiero hacer otra acotación y quiero tocar otro punto. Lo que hicieron los Ambris hay que aplaudirlo, hay que celebrarlo, es digno de admiración, porque los güeyes, según lo que cuentan con Gaby Mesa, hipotecaron su casa, pidieron préstamos, se endeudaron, se dieron porcentajes de la película con tal de obtener temas como el trabajo del diseño sonoro, postproducción y demás. O sea, hicieron movimientos, y aquí es donde quiero hacer la acotación, que prácticamente todos los cineastas independientes en este país hacen. O sea, hicieron movimientos que prácticamente el 90% de la gente que hace cine en este país, que lo hace con sus propios recursos, hacen. No obstante, hay que admirarlos porque llevaron su sueño hasta sus últimas consecuencias. Desconozco cuál es el punto de equilibrio que requieren los Ambris para llegar a recuperar la lana que invirtieron, a recuperar la lana con la que se endeudaron. Pero si atendemos a lo que ellos mismos dicen, a un proceso de 4 años de hechura de la película, y a hipotecar la casa, o sea, por hipotecar la casa no te dan 100,000 pesos, te dan más dinero. Pues yo creo que los Ambris tendrán que recaudar arriba de, no sé, porque acuérdense además del tema de los porcentajes, de cuánto les dan, del corte del distribuidor, o sea, los Ambris tienen que hacer más de 100 millones de pesos, pa' pronto, ¿no? O sea, hay que decirlo. Los van a hacer, yo no veo un escenario en el panorama
en el que los Ambriz hagan esa cantidad. Ahora, a lo mejor haciendo 50 millones lo logran. Bueno, no veo un escenario en el que los Ambriz hagan 50 millones. Para mí, Frankelda va a rozar los 20 millones de pesos, si bien le va, y eso sería una noticia muy triste. Ahora, no podemos decir cuánto necesitan, yo estoy lanzando números al aire, no podemos decir cuánto necesitan porque como es usual en el cine mexicano, no tenemos los datos. No manches, Miguel, y si esta madre falla, estos morros la van a ver negras. Pues sí, la verdad es que sí. O sea, yo creo que lo mejor que les podría pasar a los Ambriz es que la vean alguien y se los lleven a trabajar a Estados Unidos. Eso es, yo creo que lo mejor que les podría suceder. Claro, lo mejor que les podría suceder es que la película en efecto meta 1 millón, porque ellos comparan lo que buscan con Frankelda con lo que pasó con Flow, ¿no? Y que Flow metió más de 1 millón de espectadores en México, lo cual representó ganancias extraordinarias. Yo no veo manera en la cual metan eso, porque además no hay película mexicana, salvo el caso de Mesa de Regalos, que haya logrado el 1 millón de espectadores este año. Y la verdad es que lo veo difícil porque al menos Mesa de Regalos en su fórmula tenía que salió casi con 2,000 pantallas en su semana de estreno. Frankelda tiene 1/4 de esas pantallas. Con 8 estrenos para distintos demográficos, con más estrenos la próxima semana, con un anime, con otra película de Frankenstein, con otra película de Frankenstein niño. O sea, reitero, Mesa de Regalos se estrenó en enero, ¿no? Tenía dentro de su fórmula, tenía una ecuación que le permitía aspirar a esos números. Yo no veo cómo una película con 500 copias puede alcanzar 1 millón de espectadores. O sea, matemáticamente es poco probable. ¿Es imposible? No lo es, pero es poco probable, ¿no? Es como que mi tren de pensamiento. Simple y sencillamente por la matemática del número de pantallas se antoja muy poco probable. Reitero, a lo mejor y resulta que los Ambriz meten un chingo de gente y Cinépolis de una semana a otra dice, ¿sabes qué, güey? Vamos a duplicar las pantallas y pasemos de 500 a 1,000 porque la están rompiendo. Yo lo veo muy difícil. O sea, no entra en mi ecuación, reitero, por puro número, por pura matemática. Ojalá que suceda, porque escuchándolos uno dice, güey, estos güeyes arriesgaron todo lo que tienen por terminar la película. Y entonces, bueno, es digno de celebración. Güeyes, si de pronto los Ambriz llegan a escuchar eso, porque me ha pasado, que hay gente de la industria que escucha cosas de Charal Posting, me ha pasado, y ustedes lo saben. Si alguno de los Ambriz del equipo de Frankelda escucha esto y lo llega a ver diferido, lo que sea, enhorabuena, muchas felicidades, se les admira profundamente, porque hicieron un trabajo con el corazón y porque hicieron un trabajo en el que invirtieron prácticamente todo lo que tienen. Todo el trasfondo de esta historia para llegar a estrenar, parece de película, sí. Al final será otro clavo a la animación y al cineasta mexicano, si la película no funciona en cine. A ver qué pasa, sí. Prendanle una veladora. Sí. Ahora, reitero, mucha información la sacamos, o la pueden ustedes obtener y escuchar, escuchando a los propios hermanos Ambriz, ¿no? Escuchando las entrevistas que han dado, viendo su canal, o sea, todo eso lo pueden sacar de ahí. Entonces, le sigo contestando al Wolf. No podemos conocer el número que ellos necesitan porque no hay transparencia en el cine nacional. Una cosa que, sobre todo quienes optan por fondos públicos, deberían de empezar a implementar. O sea, los que optan por fondos públicos deberían ya empezar a decir cuánto les costó la película, cuánto se gastaron, cuánto deben recuperar para un punto de equilibrio, porque eso nos ayudaría a tener una industria más sana, porque nos ayudaría a calcular cuándo es una película exitosa o no. Al rato a lo mejor sale la Panco a decir, Frankelda le fue muy bien porque debutó en 7º lugar del top 10 de películas estrenadas, que yo creo que Frankelda va a debutar entre el 6 y el 10. ¿Eso es una buena noticia? Pues no necesariamente, ¿no? Pero yo creo que va a estar ahí al rato. A lo mejor al rato dice a Panco, es que acuérdense que para entrar al top 10 del cine nacional solo necesitan 13 millones de pesos, güey, que es nada. O sea, habla de un top 10 tristísimo este año, güey. Pero bueno, a lo mejor dice, ya Frankelda se metió al top 10 porque metió 12 millones de pesos. Exitazo. No podemos saberlo porque no sabemos cuánto cuánto necesitan ellos recuperar para lograr su punto de equilibrio. Entonces, como no tenemos esa información, salir a decir que fue un exitazo es mentir, porque nos hace falta la mitad del panorama, que es cuánto costó, cuál fue el deal de distribución y cuánto necesitan. Pueda ayudar? No, yo ahorita voy para allá. Para que el público general la recomiende. Ahorita voy para allá. Quiero
poner sobre la mesa todo el contexto, y perdón si me estoy tardando un poquito en todo el contexto que estoy diciendo, porque es importante, güey. Es importante que ponga sobre la mesa todo lo que hay alrededor de esta película para hablar de lo que yo sentí, de lo que pensé y sobre todo de las profundas carencias que le vi, porque son muchas. Entonces, bueno, hasta aquí vamos bien. Admiradísimos los Ambriz, reconocidísimos, hicieron una chamba extraordinaria. Hicieron una película histórica que por el simple hecho de existir es una película histórica. Ahora, yo no he platicado con los Ambriz, pero he platicado con gente cercana a los Ambriz. He platicado con gente que siguió el proceso de producción y que, reitero, no necesitamos... Nel, a las 5 subs dices tu opinión de la peli. Órale, va, a las 5 subs. Faltan 3 subs. Mientras voy a platicar sobre esto. Y gente cercana durante el proceso me dijeron y me comentaron que era un proceso un poco accidentado en el que se quedaron sin dinero y para terminar la película, porque ellos lo cuentan, de hecho esto es público también, lo pueden encontrar en la entrevista con Gaby. Ellos comentan que HBO les dio un presupuesto. Originalmente, según algunas personas que trabajan en el rubro de la animación, que me platicaron off the record y que yo estoy viniendo a ventilar hasta ahorita, que quizás no debería, pero me platicaron que el plan original era hacer una segunda temporada. Después, ese plan original se fue un poco a LB y ellos lo comentan en la entrevista con Gaby. La idea era hacer un especial de media hora para cerrar con Frankelda, porque la segunda temporada, pues para HBO ya no aparecía en el panorama. Los Ambriz decidieron que iban a transformar ese especial de media hora en una película, en un largometraje, que es lo que estamos viendo actualmente. Pero, aquí viene el gran pero, y esto también lo pueden escuchar en la entrevista de Gaby. Warner, muchas gracias, güey, el Yeyo cargando con el stream. El Yeyo cargando con el stream diciendo, yo quiero escuchar ese chismecito, y le regaló una suscripción a Gato Metralleta. Muchísimas gracias al Yeyo por esa suscripción y gracias por el hype. El Yeyo cargando con el stream, gracias, güey, por la suscripción. Entonces, los Ambriz comentan que Warner les dijo, güeyes, originalmente íbamos a hacer una segunda temporada, ya no. Después vamos a hacer un especial, ya no. Les dimos una lana, ya no les vamos a dar más dinero. O sea, hagan su película, no hay falla, pero el dinero que les dimos, ya se los dimos. Y esto, reitero, lo pueden escuchar en el podcast de Gaby Mesa. Algo que coincide con lo que a mí me habían comentado hace casi un año, porque esto yo ya lo sabía hace mucho tiempo. Y entonces, bueno, lo que a mí me comentaron después también coincide con lo que cuentan los Ambriz, que para terminar la película, ellos se endeudaron y buscaron productores por todas partes. Los productores que buscaron por todas partes, que coincide con lo que comentan con Gaby Mesa, los mandaron a LB. Les dijeron, no, güeyes, ya no, o sea, no les vamos a dar más lana. Fueron con otros productores, no les van a dar más lana. Fueron con otros productores, no les van a dar más lana. Y digamos, según lo que ellos mismos comentan, consiguieron esa producción en especie, ¿no? Reitero, tratamiento de sonido y demás, y poniendo lana a ellos, ¿no? Ellos pusieron de su lana, cito textual, hipotecando su casa y pidiendo préstamos. Entonces, eso no es un movimiento muy inteligente. Ahora, lo que a mí me platicaron a lo largo de los meses, diferentes personas que son cercanas a esto, es que a esa película le metieron muchas manos, incluida la mano de Guillermo del Toro, que llegó a sugerir y a intervenir en el resultado final de la obra a pocos meses de su estreno, ¿no? Y además, y esto también lo dicen los Ambriz, ¿no? Lo menciona los Ambriz, algo que también coincide con lo que me han platicado algunas fuentes. El guión no se terminó hasta ya casi terminada la película. O sea, hasta hace una semana se siguió trabajando, o un mes, se siguió trabajando el guión. Y eso nunca es buena noticia, güeyes. Y menos en animación, ¿no? O sea, menos en un medio que te demanda precisión. Claro, ¿quién hace este tipo de cosas? Las hace Hayao Miyazaki. Esto yo no se los tengo que decir. Ustedes pueden ver documentales sobre Hayao Miyazaki
y básicamente Toshio Suzuki lo dice, ¿no? Es que el Miyazaki sigue alterando el guión mientras se va llevando a cabo la producción y a veces estamos animando y no sabemos ni cuál va a ser el final. Ok, va. ¿Eso qué genera? Eso genera retrasos en la animación y sobre todo, ustedes saben que cuando se genera un retraso, al menos en producción cinematográfica, eso significa un aumento en el presupuesto. Entonces, te estás retrasando en entregar la película porque todavía no tienes hecho el final y estás escribiendo y estás trabajando sobre la marcha. El dinero que se debió de haber gastado en animación cada que reescribían. Es que ese es el... Ya valió verga. Ese es mi punto, Pepillo. Mientras tú modifiques, cambies y alteres en animación, o sea, si en live action es caro, en animación es más caro. Entonces, Miyazaki se puede permitir ese lujo. Yo no sé qué tanto los Ambrís se pueden permitir el lujo de trabajar sobre la marcha. Entonces, eso no es muy buena noticia. Y lo otro que les quiero platicar. Un par de fuentes, no nada más fue una, un par de fuentes me platicaron que la película duraba 2 horas 40. Y lo que vimos en salas de cine dura casi apenas 2 horas, ¿no? Es más o menos... Esta historia está más triste que el vato que fue a Shark que el Tank a fidget vender spinner. su juguete del spinner. Esto de la duración, claro, no lo escuchamos de los Ambrís, pero sí me lo dijeron 2 personas que era excesivamente larga. Para mí la película sigue siendo excesivamente larga, dura casi 2 horas. Y según lo que me han contado, a lo largo de las distintas presentaciones en festivales y muestras, eran versiones diferentes. De tal forma que las versiones la versión que algunos vieron en festivales es diferente a la versión que nos está llegando a salas de cine, porque se seguía modificando la película. Entonces, ¿por qué les platico todo esta trayectoria de modificaciones y de alteraciones y de trabajar sobre la marcha? Que reitero, si ustedes van al podcast que subió hoy Gaby con los Ambrís, ellos también cuentan esto, que fue muy caótico, que hubo muchas modificaciones, que a poco tiempo de estrenar... subirla a YouTube, ahí le habían ganado varos en el cine, le van No, a perder. yo creo que le van a ganar, pero yo no creo que le ganen más de $1,000,000. Y yo creo que los Ambrís deben necesitar más de $1,000,000 para salir de deudas. Pero yo no creo que les toque un cheque de $1,000,000 al final de su corrida comercial. Porque además, si parte de la lana la puso Warner, pues seguramente la película terminará en HBO sin opción a compra por parte de otras plataformas de streaming. Y acuérdense que Warner acaba de salir a la venta, ¿no? Están dispuestos a escuchar ofertas. Entonces, como que, reitero, como que todo el escenario, todo el panorama no suena nada favorable para la... Sí para la película, porque reitero, la película existe, pero no suena nada favorable para la cartera de los Ambrís, ¿no? O sea, es increíble que exista por eso empezaba con con todo este contexto. Es increíble que la película exista. Lo es. Pero no es tan increíble lo que le va a llegar a la cartera a los Ambrís. Eso no es tan increíble, porque ellos comentan, y claro que era obvio, que parte de la película es de Warner. Pues sí, claro, es de Warner. Y Warner pues, tiene su plataforma de streaming que es HBO, donde curiosamente está alojada la serie de Frankella. Entonces, eso impide que salga a venta, a lo mejor para que la compre Netflix o para que la compre Amazon, porque ya tiene una plataforma en la que debería estar alojada por el varo que le metió Warner hace algunos años. Entonces, reitero, pues, la película que existe, la película está muy bien. La cartera de los Ambrís, de momento no suena que va a estar bien, ¿no? Entonces, bueno, platico todo este contexto porque si algo he aprendido en 10 años de cubrir cine, en 10 años de enseñar, bueno, en realidad guión cinematográfico voy a cumplir 13 años dando guión cinematográfico, en 8 años de dar dirección cinematográfica, casi 10 años de... he aprendido que si el proceso fue caótico y accidentado, salvo algunas muy honrosas excepciones que se cuentan con las manos, el resultado, en el resultado se nota ese proceso, ¿no? O sea, en el resultado se notan todos los accidentes, ¿no? Que si aquí le cambiamos, aquí reescribimos, el inicio no estaba, hay que ponerlo, el final lo cambiamos, lo dicen los Ambrís que el final lo cambiaron hace una semana, ¿no? Es que había un plano que nos pedía hacer final. O sea, todo esto habla, es como un manual, ¿no? Es como un manual de lo que no
¿no? Como decían en Los Simpson, el abogado, es un contrato es un documento que no se debe romper, que no se debe romper, así, ¿no? Es como de que no se debe hacer. Por eso empezaba recomendándoles el acervo de animación mexicana. Entonces, la, 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 mm, el tiempo de experiencia y demás me da eso, ¿no? De que un proceso así de accidentado no, en el 99.9% de las ocasiones el resultado va a ser exactamente igual. Entonces, por eso les platico todo esto. Producción accidentada, con muchas opiniones, con muchas manos y modificándose aún después del estreno en festivales de cine y haciendo modificaciones. Entonces, todo esto, este contexto es importante para que ustedes sepan cómo fue mi experiencia tanto como espectador a como profesor de guión cinematográfico. Vamos a ponerlo así. Ahora, en cuestión de expectativas, güeyes, yo no llevaba ninguna expectativa. O sea, yo a diferencia de Gaby, que Gaby está volando por todo lo alto, tengo entendido que los conoce desde hace años a los Ambriz. No sé si eso puede representar un sesgo. Mucha gente diciendo, güey, es que el stop motion, verlo, el folclore mexicano y todo eso está increíble. Sí, todo eso está espectacular, güey. Pero yo con el tema de las expectativas, pues no llevaban expectativas, no iba con expectativas grandes, principalmente porque a mí la serie no me gustó. Cuando sale la serie de los sustos, eran los sustos ocultos de Frankelda, ¿no? Cuando sale la serie de Frankelda, yo terminé muy insatisfecho porque vi muchos problemas, principalmente con la animación. Es completamente normal. ¿Por qué es normal? Pues porque nadie antes lo había hecho antes que ellos. O sea, básicamente ellos están descubriendo el camino, ellos lo están pavimentando, están construyendo la carretera para que más gente la pueda transitar. Entonces, había temas en el stop motion y había temas en el guión, que ahí sí, el guión no tiene nada que ver con la animación. Entonces, ellos están descubriendo el camino y yo iba sin expectativas. Ya platicando con gente que conocía el proceso y todo esto que les estoy platicando, ellos me decían, qué bueno, Jerry, que vas sin expectativas. Me decían, yo ya la vi y qué bueno, Jerry, que no traes nada, pues sí, para volverte loco. Qué bueno, güey. Y entonces, bueno, empezó la película y les digo todo esto porque yo sé que hablar, no mal, ¿no? O sea, no hablar mal, sino hablar negativamente o criticar a la película no es una movida muy inteligente de mi parte. Porque seguro muchas personas están esperando que solo se hable bien de ella por su valor histórico. Seguramente muchas personas están esperando que solo digamos lo mejor y que nos envolvamos en la bandera y digamos, güey, Frankelda, lo mejor que se ha hecho en la historia del cine mexicano en animación stop motion. Pues sí, pues es lo que tenemos que decir porque es lo único que hay. Y entonces, y porque claro, alguien hipotecó su casa y pidieron préstamos y se endeudaron y es un acto de valentía romántico, hermoso y gótico y como es la película. Pero, al mismo tiempo, creo que dentro de todas las cosas que ha hecho Pamela Cortés en el podcast, una de las más importantes es, güey, hay que decirlo. O sea, hay que opinar y hay que decir las cosas aunque quien las quiera, las vaya a escuchar, no esté listo para escucharlas o no esté lista para escucharlas. Y otra vez de antemano vuelvo a decir, si hay alguien de los Ambriz o del equipo de los Ambriz o lo que sea que esté escuchando esto, admiradísimos siempre por lo que acaban de hacer y por el hito histórico. Todo este proceso caótico está representado en la película en los dos valores en donde no debería estar representado y es en la animación, que es una animación sumamente accidentada, y en el guión, que es un guión que se ve que está sumamente reescrito, que está sumamente modificado a tal grado que se pierde por completo la premisa de lo que sea que quiere contar. La película trata, que uno de los Ambriz, creo que es Roy, dice que es básicamente la metáfora de lo que ellos han vivido a lo largo del proceso de hacerla. Trata de una escritora que va al mundo, digamos, de los sustos,
donde vive Erneval y básicamente se enfrenta a un escritor de pesadillas y entonces ella vive sus propias pesadillas, vive sus propias escrituras, ¿no? Sus propios textos. De eso va la película. Ya me dieron un buen de ganas de verla. Qué bueno, miren, yo creo que cada quien debe elegir, eh, no necesariamente a partir de mi opinión o no, como también dice muy bien Pamela, que cada quien elija por las razones que quiera irla a ver, ya ustedes decidirán o no. En el apartado visual, lo saben ustedes, lo sabemos nosotros, ellos son sumamente ingeniosos. Y hay una estética heredada tipo alebrijesca, de muchos colores, con diseños de personaje maravillosos. ¿Cuál es mi principal problema aquí? Hay tanto movimiento de cámara, hay tanto color, hay tanto giro, hay tanto personaje, que al menos cuando terminó la obra, yo acabé saturadísimo, güey. Saturadísimo y mareado de tanto personaje. ¿A qué le atribuyo el que tengamos personajes que no aportan en absoluto a la historia, salvo por lo que además Guillermo del Toro llama el eye candy? Esta película tiene mucho eye candy, güey. Aparece un personaje y dices, wow, qué gran diseño de personaje. Aparece otro personaje y dices, wow, qué gran diseño de personaje. Aparece otro personaje y dices, wow, qué gran diseño de personaje. Y a la hora y media que siguen apareciendo personajes y siguen saliendo y siguen saliendo. Y a mí me queda claro que la imaginación de los Ambrís no tiene límites y es extraordinaria. Siguen saliendo. Yo terminé mareado y ocupo la palabra y la ocupo sin ánimo de ofender, asqueado, güey. Como cuando subes una montaña rusa y das un chingo de vueltas y terminas y tienes un buen de náusea, así terminé. Terminé con náusea de tanto personaje, de tanto color. Y terminé con más náusea de tanto personaje, de tanto color, porque sobre todo en el último acto, en el tercero, ya está tan diluida la narrativa porque le metieron mano al guión, porque le sugirieron que hiciera esto, porque le pidieron que quitara aquello, porque le pidieron que modificara esto otro, que la mitad de los personajes que aparecen en el tercer acto ya no sirven para absolutamente nada más que plantearte la posibilidad de que tengamos una segunda parte de Frankelda. Entonces, muchas de las narrativas y de los arcos que se abren a nivel guión en ese tercer acto no se cierran. Y entra otro personaje, y entra otro, y entra otro, y entra otro, y uno dice, qué padre personaje, qué divertido, qué increíble, qué diseño tan original. No tienen ninguna función en absoluto. La película se resuelve por un Deus Ex Machina, de un personaje que sale de la nada, que resuelve un conflicto, que es el conflicto más cabrón, y entonces resulta que la película es una precuela de la serie, ¿no? Entonces, sí, viene el color, y viene el diseño de personajes, pero yo sentí que los Ambrís dijeron, o es ahora, o es nunca, cabrón. O sea, o metemos a todos los personajes de nuestro imaginario ahorita, o no va a haber posibilidad para el rato. O sea, se siente un sentido no de urgencia. Se siente un sentido, y esto ¿se acuerdan que se los dije alguna vez? ¿Se acuerdan? Lo platicaba, somos un país de operaprimistas. No podemos olvidar que Frankelda es una ópera prima. Y yo se los dije. Hay un síndrome, que no me acuerdo a quién se lo leí, que se le conoce como el síndrome del operaprimista. Y el síndrome del operaprimista consiste en creer que solo tienes esa oportunidad. Y que como solo crees que tienes esa oportunidad, tienes que dejar todo lo que sabes, conoces y piensas del mundo en esa obra en cuestión. Y entonces el síndrome del operaprimista consiste en saturar de ideas, pensamientos, reflexiones y emociones tu ópera prima, aunque se te caiga argumentalmente, porque crees que no va a haber una segunda oportunidad. Así se siente Frankelda. Se siente como un cúmulo de ideas, como un cúmulo de diseños de personaje, como un cúmulo de personajes que entran y salen, porque se tiene el temor de que no se tenga una siguiente oportunidad. ¿Está mal que los Ambrís piensen esto? No, y menos siendo la situación tan delicada económicamente en la que se encuentran. Pero entonces cuando acaba la película es, ¿y este personaje? Pues estaba padre su diseño, pero... Es más, pequeño spoiler, hay una escena en donde un personaje dice, voy a vengar a tal personaje, ¡wow! Y se va a vengar al personaje. 3 minutos después acaba la película. Y entonces como, entonces esa venganza la tengo que ver en una hipotética secuela cuyas posibilidades de que se vea esa secuela y que se haga esa secuela son del 3%. Y entonces, así como ese plot,
se abren y se abren y se abren argumentos y argumentos y argumentos y argumentos que se están abriendo porque había que poner a esos personajes, porque qué miedo ya no tener la oportunidad de ponerlos de nuevo. Entonces, obviamente, como ustedes más o menos se están dando cuenta y este proceso accidentado y este proceso caótico de producción deriva de un guión que al menos en su estructura es catastrófico, güey. Alguien me lo dijo saliendo de la función. Me dijo, Jerry, ¿sabes qué es lo irónico y lo paradójico? Me tengo que ir. Ya luego me dice si este stream se fue con Maradona o no. Ahí denle un ban de media hora al Lenguaye. Sí, ahí cuando regreses y lo escuches, decidimos. O sea, yo no tengo ningún problema si lo suben. O sea, solo sé que posiblemente habrá gente que se enoje y posiblemente habrá gente que llegue y me diga, güey, Dejaron sus ¿tú qué has hecho? plugins para hacer su Lo de propio siempre, ¿no? universo cinematográfico, pero la pregunta es llegar a... Esa es una de las grandes problemáticas, ¿no? Del guión. Ahora, terminó me dice esta persona, Jerry, es que lo irónico es que su guión peca de lo que peca su antagonista, ¿no? O sea, todo el tiempo le están recordando al antagonista es que no escribes bien, es que se te acabaron las ideas, es que tus historias ya no dan miedo, es que tus pesadillas no están tan chidas como las de Frankelda, es que las de Frankelda sí están chidas, es que... Y curiosamente, lo más desastroso de Frankelda es el guión. Porque hay personajes, reitero, que entran y la función que deben cumplir no están. Yo le decía a Axel, decía, güey, cuando ya pasó una hora de película y todavía no sabes de qué se trata la película, ya empiezas a sentir miedo, ¿no? O sea, ya empiezas a tener como ese nerviecillo de, ay, güey, ¿a poco en una hora van a cerrar todo lo que abrieron? Y yo pienso que esta problemática de descuido estructural, en donde literalmente cierras tu película a 5 minutos de que acabe con un Deus Ex Machina que te sacaste quién sabe de dónde, tiene que ver con que los Ambris están muy enamorados de sus personajes, güey. O sea, se nota muy cabrón que los Ambris quieren a sus personajes, güey, que los aman profundamente, que se desvivieron diseñándolos, pintándolos, imaginándolos, poniéndolos en un mundo. O sea, se nota que aman a estos personajes, güey, y que los quieren un chingo, güey. Pero a veces uno tiene que tomar decisiones y preguntarse, ¿esto narrativamente, argumentalmente, dramáticamente funciona? Y decir, no, entonces este personaje no puede estar en esta película. Este personaje no era de aquí. Este personaje era de otro lado. Y entonces están tan embelesados, tan enamorados, tan querendones de darle vida y de darle su espacio a estos personajes que La pierden por jerarquía de la completo, animación mexicana está a punto de que cambiar. pierden por completo el punto de qué estás contando. Ahora, si le sumamos este desorden estructural al otro gran problema, entonces tienes una sopa de conceptos y una sopa de ideas que en color, en stop motion, en diseño se ve muy bien, pero que otra vez dramáticamente no funcionan. Güeyes, se nota que esto iba a ser una serie en algún momento. Se nota dónde está por comenzar un episodio y dónde está por terminar. Pero como no fue una serie, como no fue un especial y fue una película, entonces la estructura está volando por ahí. Los puntos argumentales entran en momentos en donde no deben entrar. El deseo y el anhelo de Frankelda, de pronto te acuerdas que cuál era. Y si de pronto Frankelda hace algo que no debería hacer porque no está acorde con el mundo y sus reglas. Y entonces uno se va a los manuales de guión y dice, güey, quisieron hacer un guión de manual destrozando todo eso para mal. No está mal que te brinques las reglas, no está Suena mal que al te brinques. síndrome de Marvel, que tiene cada vez más personajes y les cuesta matarlos, con la diferencia que Sí. esto pasa en una sola Y película. entonces, ni tienes la estructura episódica, ¿no? Ni tienes la estructura episódica, ni tienes la estructura de una película, ni tienes construidas por completo las motivaciones de los personajes, ni tienes muy bien desarrollado el choque de fuerzas entre Frankelda y el personaje antagonista, que se me fue el nombre, Procustes, que es el personaje antagonista. Y entonces, aquí es donde viene esta pregunta. Alguien lo decía, Jerry, ¿crees que le funcione el boca a boca? Y aquí tenemos un asterisco bien importante.
El boca a boca tiene un asterisco con el cine mexicano, y ustedes lo saben. El cine mexicano, a diferencia del cine gringo, tiene que sacar la estrellita, güey, tenerla pegada en la frente para subsistir en taquilla. ¿A qué me refiero? Una película gringa a lo mejor sale con 2.500 pantallas y le va mal, güey. Y su promedio de rendimiento por pantalla es horroroso, güey, ¿no? Pongámonos en ese tenor. No importa. Cinépolis va a decir y Cinemex van a decir, güey, no la quites, dale aire. Si ese mismo fenómeno pasa con una película mexicana, y lo han demostrado semana tras semana desde los últimos, yo les diría, 5 años, si a una película mexicana no le va bien, ni Cinemex ni Cinépolis dicen, aguántala, güey, vamos a ver cómo le va, ¿no? Aguántala, déjala respirar. No. Dicen, van a entrar 3 estrenos más, ¿qué pantallas quitamos? La de la mexicana. Sea la película que sea. Entonces, para que el cine mexicano funcione y para que el boca a boca funcione, la película en cuestión tiene que sacar estrellita, sobresaliente y destacado, y entonces ahora sí va a funcionar. Para mí, Frankelda no cuenta con esa facultad, porque se supone que es una película para niños. Y había algo que los sustos ocultos de Frankelda hacía muy bien, que creo los Ambrís no hacen en esta iteración del personaje. En la serie, con todos sus errores de guión, los episodios estaban muy bien condensaditos para chavitos, güey. Acá no. Acá te vas para acá, regresas para allá, brincas hacia acá, vuelas de este lado, pasas a este personaje, de pronto brincas a este que no te interesa, pero ahora te tiene que interesar y ahora vas para acá. Es decir, el guión, a diferencia de los episodios de la serie que era muy sencillo, acá es demasiado revuelto, además con sobreexplicaciones para que entiendas todo y además con algo que yo sé siempre ha formado parte del mundo y es números musicales, güeyes. Aquí sí es sesgo completamente mío. A mí los números musicales me sacan, los odio en general de la película que sea. Y curiosamente, el único momento dramáticamente que para mí funciona en la película es un número musical. O sea, que funciona extraordinariamente bien. Lo único malo de ese número musical es que llega faltando 20 minutos para que acabe la peli, ¿no? O sea, y este número funciona súper bien visualmente, dramáticamente, narrativamente, con el antagonista, con los personajes que van apareciendo. Aparecen como 80 personajes en ese número musical, que por supuesto nadie va a cerrar y a nadie le interesa, o sea, pasa. Y y entonces, bueno, tienes un guión que da muchas vueltas, que no es que sea complejo, sino que simple y sencillamente es confuso. Y yo no sé si eso vaya a funcionar con los niños. Yo no sé si eso vaya a funcionar. Claro, las películas encuentran a su público y eso es parte del chiste. Pero para que Frankelda tenga un boca a boca decente, tenía que... tendría que ser muy diferente, ¿no? Tendría que funcionar de otra manera. Ahora, dicho todo esto, güey, yo creo que Frankelda va a ganar el Ariel. O sea, Frankelda se va a enfrentar contra Batman Azteca en el Ariel el próximo año y va a ganar Frankelda. O sea, los Ambrís al menos tendrán su Ariel. Pero al menos para mí, Frankelda debía tener ¿cómo decirlo? La misión de ser al menos una buena película. Y para mí, desafortunadamente, no lo es. Y no lo es, antes que hablar de la animación, no lo es por el guión. ¿Es una mala película? ¿Está malona? No lo creo. Pero al menos a mí, a nivel guión, a nivel dramático, se me hace tan caótica como lo fue su producción. Ese es un poco lo que quiero decir. El caos de la producción y del movedero y del metedero de mano y del muévela aquí, quítala allá, ponla aquí, ponla allá, termina con una cosa ahí dijeron algunos, de cine, mole y pozole, que para nada va a beneficiar el boca a boca. Este tipo de películas necesitan estar al menos buenas. Dicen, ellos comparan mucho con Flow. Flow tenía una particularidad que al menos yo no encontré en Frankelda. La estructura de Flow es
bien sencilla, güey. Es lo más sencillo que te puedes imaginar, es ir de punto A punto B, y la película es Los amigos que hicimos en el camino. O sea, la estructura de Flow es ridículamente simple, güey. Como lo es la hechura de la película. Acá hay tantas cosas que uno... a las que uno debe prestar atención, que te pierdes, güey. Entre tanto color, te pierdes entre Un tanto vaso de personaje, agua y un te Ariel en pierdes. largometraje animado no se le niega a nadie. Definitivamente, definitivamente. Entonces, es tanto lo que sucede, tanto lo que pasa, tanto lo que ocurre, que se diluye la premisa, se diluye la intención, se diluye el género, se diluyen muchas cosas. Y Flow no tenía eso. Flow es, yo voy a empezar aquí, voy a terminar acá, y háganle como quieran. Entonces, les deseo mucho éxito a los Ambris. Yo no quería hablar de ella precisamente por esto que les digo, porque parece una obligación que hay que hablar bien de ella por el valor histórico que tiene. Y claro, se reconoce el valor histórico, se reconoce el valor de los Ambris en empeñar la casa y en hipotecar la casa, perdón, y en pedir préstamos. Eso es innegable, güeyes. Pero al mismo tiempo uno dice, güey, ojalá, ojalá hubieran simplificado todo el guión. Imagínense si eso duraba 2 horas 40 y yo sigo pensando que le dura casi media hora, 40 minutos. Imagínense cómo era con esas 2 horas 40. Ya no me quiero ni imaginar. Y eso, reitero, solo habla del amor, del cariño que le tenían los Ambris a sus personajes. Y está excelente eso. Está maravilloso. Qué padre, güey, que le tenían tanto amor. Qué chingo que le tenían tanto cariño a sus personajes, güey. Pero a veces menos es más. A veces trabajarlo desde el papel y que te funcione en papel puede ayudar a solucionar muchos problemas. Entonces, bueno, vayan a ver. Si ustedes quieren ir a verla, vayan a ver, apoyen el cine mexicano. Nosotros esta semana no hablaremos de Frankelda en el podcast, hablaremos de Frankenstein. Y ya ustedes me contarán. Para mí, el Letterboxd tiene 3.5. Para mí es un 2.5, 3. Por ahí debe andar. Y desafortunadamente Frankelda necesitaba algo más para aspirar a lo que ellos están aspirando, dicho por ellos, que es hacer un Flow. Y reitero, el principal problema está en el guión y en la cantidad de personas que opinaron para modificar o hacer un movedero en esta película de los Ambris. Pero bueno, ya ustedes decidirán. Y si la llegan a ver, pues en futuros streams platíquenme qué les pareció, en futuros streams platíquenme qué opinaron, en futuros streams díganme, güey, pues la neta, Jerry, yo creo que estás equivocado. A mí la película me parece una obra maestra de la animación, considero que es enorme, que es grande, y la otra que quiero mencionar también, pues está cabrón que la competencia pues es a nivel mundial, ¿no? O sea, ya no compites, o sea, claro, en México uno dice, güey, película excepcional, porque nunca se había hecho nada en la historia de la animación en México con stop motion, pero a lo mejor uno va hacia afuera y dice, no, pues es que a lo mejor no está a la altura de La Casa Lobo, o no está a la altura de lo que hace Aardman, y entonces ahí ya empiezan un poco los matices y ahí empiezan las problemáticas, ¿no? Entonces, nosotros no hablaremos de Frankelda en Cine para Todos, vamos a hablar de Frankenstein. Y yo creo que hacemos bien en hablar de Frankenstein porque mucha gente muy posiblemente quiere que hablemos bien de esta película y quiere que se mencione y que se diga bien de esa película. Entonces, bueno, pues ahí está. Si la quieren ir a ver, véanla. Ahí me platican qué les pareció. Por el momento, pues vamos a dejarlo hasta aquí, güeyes. Vamos a dejarlo hasta aquí. No se llegó a la meta de suscripciones, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Muchísimas gracias a mi querido Yeyo, güey. Que Yeyo cargó sobre sus hombros este stream, soltando los billetonquis, soltando las suscripciones. Gracias a la Bisú, gracias a mi querido, sí, a Yeyo y a la Alexis y a la Bisú, por dar por dar Chemito y por compartir Chemito, porque el Chemito es amor. Ya no voy a hablar de Frankelda en ningún otro espacio, solo lo hice aquí. Les mando un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho y gracias, mi Yeyo. Esos 10 kikazos para recordar esta película, solo la platiqué aquí. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Abrazo fuerte, cuídense. Bye.